Casi todos los torneos tienen sus equipos o selecciones que decepcionan, es decir que terminaron haciendo menos de lo que se esperaba de ellos. La Euro no está exenta de casos así, y en cada una de las últimas ediciones hubo uno o más países que terminaron su camino mucho antes de lo esperado. En esta ocasión vamos a ver 10 casos de selecciones que decepcionaron en las últimas 5 ediciones de Eurocopa, incluyendo la de 2021 hasta la de 2004. Si recuerdan algún otro caso que también incluirían en el video lo pueden comentar, como también cualquier idea que les gustaría ver próximamente en el canal. También están invitados a suscribirse a aquellos que todavía no lo están. Ahora sí, arranquemos. 2021, Turquía. En la presente edición, si hubo una selección que no cumplió para nada con las expectativas fue Turquía, una que si bien no es una potencia del continente cuenta con jugadores experimentados que juegan en ligas muy competitivas, caso Yilmaz, Soyuncu, Çalhanoğlu, Demiral, etc. El combinado otomano quedó ubicado en el grupo A junto a Italia, Gales y Suiza. La Azzurra era la gran candidata, pero teniendo en cuenta que no había ninguna otra potencia y que hasta el tercero podía pasar, como terminó ocurriendo, era muy posible que de hacer una tarea digna se pueda avanzar de ronda. Esto claramente no pasó. Turquía nunca pudo hacer pie en el grupo y terminó perdiendo los 3 encuentros, 3-0 con Italia, 2-0 con Gales y 3-1 con Suiza. Quedó última con 0 puntos y apenas un gol convertido en toda la copa. Solo hubo 4 selecciones con peor rendimiento en la historia de la Euro. 2016, España. El campeón defensor siempre tiene un poquito más de presión que los demás. Tiene que tratar de revalidar el título o mínimamente hacer una buena tarea. Estos últimos años nos acostumbramos principalmente en los mundiales que al vigente campeón le vaya mal en el torneo siguiente, y en la Euro 2016 pasó algo así con España. De haberla ganado, la Furia Roja sería tricampeona de Europa, algo que nunca se ha logrado, pero la verdad es que quedó bastante lejos de conseguir eso. Después de un flojo Mundial 2014, en el grupo de la Euro se ubicó segunda por detrás de Croacia, con quienes habían perdido 2-1 en el encuentro que definía al puntero. Esa ubicación obligó al combinado dirigido por Del Bosque a enfrentarse a Italia, primera de su zona. En el que fue el encuentro más llamativo de octavos, la selección azzurra derrotó 2-0 a España, sacándola rápidamente del torneo y dejándola sin posibilidad de repetir el título. 2016, Inglaterra. Sin salir de la edición celebrada en Francia, también toca hablar de Inglaterra, que dicho sea de paso es la única selección campeona del mundo que nunca ha ganado el título de su confederación. Inglaterra comenzó con ciertas dudas en la Euro 2016, un empate ante una Rusia que consiguió solo ese punto, seguidos de una ajustada victoria por 2-1 contra Gales y un aburrido empate sin tantos ante Eslovaquia, ubicaron al equipo de la Rosa en el segundo lugar de la tabla. El plantel que mezclaba experiencia con jugadores como Rooney, Hart, Cahill con juventud, caso Sterling, Dele Alli, Kane, entre otros, se cruzó con la debutante Islandia en octavos de final, que sorprendieron y se ubicaron segundos de su grupo. Lo que vendría a continuación fue todavía más impactante. La selección del pequeño país nórdico iba a derrotar por 2-1 a la favorita Inglaterra, dejándola afuera de manera prematura en el torneo. 2012, Países Bajos. En la edición que se jugó en Polonia y Ucrania no hubo dudas sobre cuál fue la decepción del torneo. Países Bajos firmó una pésima actuación, la peor de toda su historia en cualquier tipo de torneo internacional. La naranja integró el grupo B junto a Alemania, Portugal y Dinamarca, en lo que fue el famoso grupo de la muerte. Si bien este era muy parejo y cualquiera podía avanzar, nadie se imaginaba que el vigente subcampeón mundial iba a terminar el torneo con 0 puntos, producto de 3 derrotas. Con la base del equipo que jugó el Mundial de Sudáfrica, Países Bajos cayó ante Dinamarca por 1-0 en el debut, por 2-1 ante Alemania y cerró participación con un lapidario 2-1 ante Portugal, que la dejó sin chances de nada. La pésima actuación le costó el cargo al técnico Van Marwijk, que dimitió tras las duras críticas. 2012, Polonia. La Euro de aquel año se celebró tanto en Ucrania como en Polonia. Ambas selecciones participaron y las dos quedaron afuera en fase de grupos, aunque la actuación de Polonia fue más decepcionante. La anfitriona, además de obviamente hacer de local en todos los encuentros, tuvo un grupo relativamente accesible en el que fue emparejada con República Checa, Grecia y Rusia.
Con una base del Borussia campeón que contaba con jugadores como Lewandowski, Błaszczykowski y Piszczek, las Águilas Blancas podían ser una de las posibles selecciones que avancen de ronda. Esto finalmente no pasó, y no solo eso, sino que se ubicaron últimas de grupo, sin poder sumar ni siquiera una victoria. Comenzaron con 2 igualdades ante Grecia y Rusia, y en el encuentro que definía su pasaje de ronda cayeron por la mínima ante República Checa, quedando últimos en la tabla con solo 2 puntos. 2008, Francia. La actuación de Francia en la Euro 2012 no había sido buena. Pasaron con lo justo a la fase de grupos y quedaron eliminados en octavos ante España, pero no se compara a la de 2008, en lo que fue una campaña para el olvido. Francia llegaba a la Euro como vigente subcampeona del mundo, ya sin Zidane pero con otras figuras como Henry, Ribéry, Makelele, Thuram, Evra, etc. Es cierto que su grupo fue el más difícil de la Copa, pero no estaba en los planes que Francia firme una actuación tan mala. Ya en el debut encendió las alarmas, fue empate sin goles ante la más débil del grupo, Rumania. En el segundo partido sufrieron una goleada por 4 goles contra 1 contra Países Bajos, que terminó puntero de grupo. En la última jornada las chances de pasar todavía estaban, pero Italia terminó avanzando con su cómoda victoria por 2-0. Aquella fue la peor actuación de Francia en una Euro, sumando apenas un punto, convirtiendo solo un gol y obviamente quedando afuera en fase de grupos. 2008, Grecia. Tras una buena fase de clasificación, la campeona defensora del título pudo estar presente en la Euro 2008. Grecia, para sorpresa de todos, había ganado el torneo en 2004 por primera vez en su historia. Si bien no es una selección con mucho poderío, la ilusión de repetir el título obviamente estaba, pero con el paso de los partidos se fue apagando. En el debut cayeron ante Suecia por 2-0. En el segundo partido fue Rusia quien los derrotó con un tanto de Sirianov, y el golpe final se lo dio la campeona España, con un 2-1 definitivo, que sentenció a los helénicos a ocupar el último lugar de la tabla con 0 puntos, 3 derrotas y un solo gol. Su mala campaña significó la peor defensa de un título de la Euro, siendo Grecia la primera selección defensora en no ganar ninguno de sus partidos en el siguiente campeonato. Se esperaba mucho más que un solo gol del barco pirata en la Euro 2008. 2004, Alemania. Si la edición de Portugal 2004 no fue la más sorprendente de todas, pega en el palo. Esta competición destacó por tener un campeón inédito como lo fue Grecia y a su vez por el mal desempeño de las selecciones más fuertes. Alemania fue una de ellas, y es que lejos de hacer un buen papel, firmó una de sus peores participaciones en un torneo internacional en toda su rica historia. Quien era la vigente subcampeona del mundo se ubicó en el grupo con Países Bajos, República Checa y la debutante Letonia. La selección que contaba con Nedved, Baros, Koller, Sech, Rosicky y compañía sumaron puntaje perfecto, mientras que la naranja quedó segunda. El tercer puesto fue para Alemania, que con apenas 2 puntos producto de sus empates con Países Bajos y la primeriza Letonia, firmó su rápida eliminación. 2004, Italia. El grupo C también tuvo a una gran selección eliminada. En aquella época no había chances de que los terceros avancen de ronda como en la actualidad, así que los boletos a cuartos solo estaban reservados para 2 de los 4 seleccionados. En el grupo de Italia la cosa estuvo muy peleada. Mientras que Bulgaria no estuvo a tono con sus competidores y no cosechó puntos, tanto la Azzurra como Suecia y Dinamarca sumaron 5 unidades cada una, pero como el criterio por diferencia de gol terminó predominando, avanzaron primero los suecos con más 5 y segundo los daneses con más 2. A Italia lo terminó perjudicando el no haberle hecho más goles a Bulgaria en lo que fue su única victoria, correspondiente a la fecha 3 del grupo. Su victoria por 2-1 dejó a quien sería campeona del mundo 2 años después con apenas un gol de diferencia y por ende afuera. 2004, España. La tercera y última selección grande que quedó afuera en primera fase había sido España, que en ese momento no contaba con Copas del Mundo, pero sí con un título continental ganado en la edición de 1964. La Furia Roja tenía una generación distinta a la que logró triunfar en las ediciones siguientes, aunque algunos nombres como Xavi, Torres, Puyol, Xavi Alonso y Casillas sí dijeron presente. España quedó ubicada en el grupo con Rusia y con las 2 selecciones que luego se verían las caras en la final, Grecia y Portugal. Apenas le pudo ganar a los rusos por la mínima en el debut. Después fue empate con el combinado helénico y una dura derrota ante Portugal por 1-0 que la dejó afuera de grupo.
España quedó eliminada de la Euro en primera fase solamente en 3 ocasiones, en el 80, 88 y 2004. Lo bueno es que el golpe sirvió para reinventarse y poder hacer historia en los años siguientes. Muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado. Un saludo a todos.